Buenas tardes a todos. Iniciamos hoy otra actividad compartida entre la Cátedra de Patrimonio y la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo em, del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada para seguir hablando de los lugares donde habita la Universidad de Granada. Em, Realmente, el edificio del que hoy va a hablar nuestro invitado conferenciante, la Escuela de Arquitectura de Granada, antiguo hospital militar, viene a demostrar el compromiso adquirido por la Universidad de Granada para intervenir sobre su patrimonio edificado, insertando nuevos requerimientos funcionales a los viejos usos para los que fueron concebidos esos edificios, interpretando que solamente desde la continuidad puede garantizarse la transformación y la vida de los edificios. Además, entiendo que es otro ejemplo más de la importancia de la universidad como elemento de activación social, cultural y urbana, al ubicarse, como saben, en el corazón del barrio del Realejo. Para hablar de este edificio tenemos hoy con nosotros al compañero, amigo arquitecto y doctor arquitecto por la Universidad de Granada, Fernando Acale, que, ya en 2001 terminó el estudio de este edificio para integrarlo en el proyecto de Víctor López Cotelo, el proyecto de rehabilitación que fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura en el año 2015. Por ese estudio, Fernando Acali fue galardonado con el Premio de Ensayo de Casa San Fernando, publicándose una monografía en 2003. En 2022, la Universidad de Granada publicó un cuaderno único de patrimonio también dedicado a este edificio. Fernando Acale, desde 2010, imparte docencia en la Universidad de Granada, en el Máster de Rehabilitación Arquitectónica y en la Universidad del País Vasco, en el Máster de Rehabilitación, Restauración, Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las construcciones existentes, como he dicho, de la Universidad del País Vasco. Es arquitecto en el ejercicio libre de la profesión, ha realizado numerosas intervenciones patrimoniales, algunas tan relevantes como el Hospital de San Juan de Dios, la Casa Yanguas o los baños árabes de la Zubia. Actualmente tiene recién entregados proyectos tan trascendentes para la historia de nuestra ciudad como el yacimiento de los Mondragones, la rehabilitación del Polinario o la restauración de los palacios de Miravalle y Castillejo. Además, hace muy poco ha sido galardonado con el primer premio de la intervención rehabilitación del Hospital de Santiago de Úbeda. Buena parte de su actividad profesional, investigación, también gira en torno a la historia de la arquitectura y el urbanismo, que la lleva a investigar con edificios tan importantes como el Hospital Real, Torres Bermejas, Hospital Militar, que vamos a ver hoy, Cuarto Real de Santo Domingo, San Juan de los Reyes, San Nicolás o el convento de San Francisco Casa Grande. Podemos decir que Fernando Acal es un biógrafo de edificios. Sin embargo, no convierte esas biografías en relatos novelados, sino que las hace para acercarse a los edificios, para conocerlos, para saber cuáles son los límites de su transformación, para saber de qué manera pueden seguir vivos, pueden seguir transformándose, pueden seguir solapando capas de contemporaneidad para, en definitiva, entender el tiempo como un valor más que incide en la transformación de nuestros edificios. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Madraza la invitación para estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes. Lógicamente a la Cátedra de Patrimonio, a la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo y sobre todo a ustedes que se han molestado en venir, ¿no? Para compartir este rato. Bueno, ya Ricardo ha introducido un poco mi vinculación con este edificio que viene de largo. Yo creo que es un edificio que forma parte de mi vida, entre otras cuestiones porque estudié la carrera en él. Y bueno, este trabajo en concreto se remonta al año 1999, 2001, hace ya 25 años de aquello. Y tuve la oportunidad de realizar este estudio histórico constructivo en el contexto de la fase de estudios previos que se estaban elaborando con motivo de la celebración de un concurso internacional de ideas que había ganado el arquitecto Víctor López Cotelo. Y esto hizo, bueno, pues que aparte se recibió el 1% cultural, en fin, fue una obra que tenía que ser modélica. Y entonces se acometieron una serie de estudios. Esto hoy en día es más habitual, pero en aquel momento yo creo que fuimos pioneros en este sentido,
unos estudios que dirigió el catedrático Javier Gallego Roca, en el que participó, por ejemplo, Antoni González Moreno Navarro, arquitecto jefe de la Diputación de Barcelona, y muchos investigadores y profesores de la Universidad de Granada que fueron analizando el edificio desde distintos puntos de vista. Bien, voy a ver si no me hago un lío porque tengo que pasar las imágenes de la derecha con la mano izquierda. Yo creo que sí. Bien. Bueno, como ha comentado Ricardo, este estudio, bueno, pues tuvo la fortuna de ser premiado en un premio de ensayo que conocí a través del Colegio de Arquitectos de Cádiz, de Caja San Fernando, y Caja San Fernando está incluida dentro de la Caixa, y era un premio de ensayo sobre patrimonio andaluz. Entonces, esto fue una oportunidad porque permitió que pudiera salir a la luz como monografía, es la imagen de la portada de la izquierda, lógicamente. Y además, bueno, con el título, el mismo título que se le ha puesto a esta conferencia, ¿no? Me parece bonito porque volvemos a hablar en el mismo sentido 25 años después, en el Hospital Militar de Granada, de Palacio Renacentista Escuela de Arquitectura. No fue fácil elegir el título, porque, claro, un edificio con tantísimos usos, queríamos dejar constancia en el título de los usos más relevantes. Bueno, pues finalmente fue este el que se eligió. Sin duda, bueno, a mí me supuso una inmensa alegría cuando en el año 2021 María Luisa Bellido y Ricardo Hernández contactaron conmigo para hacer un pequeño libro, una monografía pequeñita dentro de esta colección deliciosa que tiene la editorial de la universidad que se llama Cuadernos Técnicos de Patrimonio. Y de alguna forma yo sentía que por fin ese investigador, esa investigación llegaba al sitio donde tenía que estar. Es decir, porque el libro de Caja San Fernando, se pueden imaginar que debe de rondar por muchas casas de clientes de la entidad bancaria que abrieron planes de pensiones, pero realmente a Granada llegaron muy pocos ejemplares. Yo pude comprar y llevé varios ejemplares a la biblioteca de la escuela, pero era un libro que además yo creo que ha tenido, eso es algo que me hace muy feliz, porque realmente esta investigación dio unos frutos, yo creo que extraordinarios. Ahora verán, es decir, pudimos sacar de prácticamente donde no había, pero en un edificio muy rico, ¿no? Porque había tenido una historia muy apasionante. Y de alguna forma esa historia que yo escribí en aquel momento, ya llega un momento que deja de pertenecerte. No sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, era impensable hace 25 años hablar de la casa de Esteban Centurión, encontramos toda esa información, hoy en día se habla de la casa de Centurión como el origen de... Y ya nadie me cita, y yo creo que eso también es bonito, ¿no? Porque llega un momento que la historia como que trasciende al propio autor y ya es la historia real del edificio que se toma como algo válido. Em, bueno, por cierto, este libro de la derecha está también en su versión digital y se puede descargar. Es una cosa que tiene esta colección que es maravillosa. Si alguien tiene interés por conocer algo más de la historia del edificio, puede acceder a través de la página web. Bueno, realmente, como digo, existía muy poca información sobre este edificio, que confluyen una serie de factores. El primero de ellos es que siempre la primera referencia que tenemos cuando hacemos una investigación de este tipo de acudir a las guías históricas de la ciudad, ¿no? Porque es lo que tenemos más a mano, viene todo muy ordenado y siempre algún dato vamos a sacar para poder tirar del hilo, ¿no? Claro, en este caso, las guías históricas artísticas de la ciudad, de finales del XIX, principios del siglo XX, coincidían temporalmente con el momento en el que se implanta allí el hospital militar, ¿no? Con lo cual, prácticamente nadie hacía referencia a ese uso, aunque Gómez Moreno sí se refiere al edificio como hospital militar, pero realmente había muy poca información. Tan solamente aparecían reflejados dos episodios de la vida del edificio, de una manera muy escueta. Se hacía siempre la referencia de que había sido palacio de la familia Mendoza, y luego otro episodio importante y conocido era su utilización o su función como hospital religioso en el siglo XVIII. En algún caso se recogía también alguna información o algún dato referente a la evolución del campo del Príncipe. Esto era importante. En concreto, por ejemplo, la guía de Granada de Manuel Gómez Moreno de 1892. Además, como estas guías suelen tener ese orden, ¿verdad? A través de itinerarios, pues era tan sencillo como pasarla a la página anterior a ver qué decía del espacio urbano. Y él ahí en ese caso se apoya en descripciones de Luis del Mármol, donde se refería al espacio de la plaza como un lugar donde había habido un cementerio musulmán y
donde se produce, da un dato exacto, preciso, en 1513 la plaza se urbaniza. Y poco más, es decir, no hay más referencia en toda la historiografía granadina a un espacio tan importante y a un edificio como este. Francisco Enríquez de Jorquera, en los Anales de Granada, sí hacía una descripción un poquito más pormenorizada y luego además incluía, bueno, pues dentro del contexto de la obra que él escribe, pues todo este tipo de eventos, espectáculos, festejos que se producen en la plaza y bueno, pues nos hizo entender que aquella era una plaza especial, y que de alguna forma la historia del edificio estaba vinculada estrechamente con la del espacio urbano y eran indisociables. Es decir, si queremos estudiar el edificio, tenemos que estudiar al mismo tiempo la evolución de la plaza. Bien, la estructura urbana de la Granada nazarí, vamos a hacer, me van a permitir, aunque seguramente algunos de estos datos ya lo conocerán todos, pero es por contextualizar cada uno de los episodios de los que vamos a hablar a continuación. En la estructura urbana de la Granada nazarí, el espacio donde se asentaba o donde se asienta el edificio, como he dicho anteriormente, era uno de los cementerios mayores de la ciudad. Era el cementerio de Alfajarín, estaba asociado al barrio de Alfajarín, que se ha traducido como barrio de los alfareros, era el barrio que ocupaba la zona de San Matías, parte del Realejo. Y este era un lugar, un cementerio construido extramuros de la ciudad. Sabemos además, por descripciones de Ibn al-Hatib, que convivían allí diversas huertas que debían ser auténticos vergeles. Bien, algunas imágenes me van a permitir que me detengan, en otras le he puesto un pie de foto para que ustedes puedan ir siguiéndolas. Pero bueno, estas son imágenes todas procedentes de esa fase de estudios previos que se hizo en aquel momento con las excavaciones arqueológicas correspondientes. Bien, con la llegada de los Reyes Católicos a Granada en 1492 comenzó un periodo de transformación de la ciudad en la que se edificaron barrios completos, se abrieron nuevas calles, se sustituyó parte del caserío existente, se implantaron nuevas tipologías edificatorias al estilo castellano, ¿no? Palacios, monasterios, conventos. Respecto al espacio libre de la ciudad, se produjo también un cambio importante. En primer lugar, una liberación del espacio de la calle mediante la rectificación y ensanche de algunas calles, la apertura de nuevas plazas y la eliminación de elementos que invadían aéreamente las calles, que a la mentalidad cristiana le agobiaba mucho, ¿no? Como eran los colgadizos, cobertizos, ajimeces, y es una de las primeras ordenanzas que se publican, ¿no? La eliminación de todos estos elementos. Dentro de las medidas adoptadas estaba la reorganización del espacio libre existente en torno a las puertas de la ciudad y también de los cementerios. En 1500 se desmantelan los cementerios musulmanes y los espacios que ocupaban en los accesos a la ciudad se convierten en ejidos, espacios disponibles. Muchos de ustedes conocerán, ¿verdad? En algunos edificios patrimoniales de la ciudad que existen unas piedras labradas, talladas, que son las macabrillas que procedían de estos cementerios que se convierten en material de cantería para la construcción de nuevos edificios. Bien, 3 años antes de la entrada en vigor de esta Real Cédula que desmantelaba los cementerios, en 1497, los reyes mandaron acondicionar un espacio próximo al cementerio para la celebración de los festejos con motivo de la boda de su hijo, el príncipe Juan de Aragón, con la archiduquesa Margarita de Austria, celebrada en la Catedral de Burgos. Este emplazamiento, extraño, junto al cementerio, pero bueno, tuvo que ser escogido por la amplitud que presentaba, por la proximidad con el resto de la ciudad y sin duda por las inmejorables condiciones paisajísticas, lo que ya apuntaba también a un cierto interés por parte de los gobernantes por reconvertirlo en un espacio libre de la ciudad cristiana tan escasos estaban, ¿verdad? Bien, aunque los grandes proyectos urbanos de la Granada cristiana arrancan con los albores del siglo, muchos de ellos tardarán algunos años en materializarse, concentrándose la mayor parte de la obra entre 1510 y 1520, debido principalmente a los procesos de expropiación, que eran muy costosos, que había que hacer en la mayoría de los casos. Y en este periodo se materializan 3 actuaciones importantes que yo quiero destacar sobre el espacio público de la ciudad.
intencionadamente, en la imagen de la derecha, ven el recorte de la plataforma de Vico de esos tres espacios. No he modificado la escala, es decir, quería que se pudiera comparar el tamaño con el cual Vico representa cada uno de estos espacios, evidentemente con las reservas que tiene la plataforma de Vico, conocida por todos, ¿verdad? Es un plano que se realiza sin ningún tipo de criterio topográfico, como una perspectiva caballera para ilustrar la historia eclesiástica de Antolínez de Burgos, pero donde, bueno, pues Vico nos lega una imagen de la ciudad en este momento extraordinaria. Como pueden ver, la mayor de las tres plazas es el Campo del Príncipe, ¿verdad? Bien, como digo, los tres proyectos que están viendo ahí en la parte de la derecha sería la ampliación de Plaza Nueva, la ampliación de Plaza Nueva hasta la actual iglesia de Santa Ana, y eso conlleva la configuración de la carrera del Darro. La carrera del Darro surge en este momento para conectar esas traseras que había, ¿verdad? Pero ese espacio que se convierte ahora en un centro neurálgico de la ciudad, con el paseo de la Puerta de Guadix, atravesando la Puerta de los Tableros, es decir, lo que es la carrera del Darro actual. En segundo lugar, la conformación de la Plaza Birrambla intramuros junto a la Puerta del Arenal. Y en tercer lugar, la creación del Campo del Príncipe extramuros en el solar de ese cementerio desmantelado. Bien, debido a la complejidad que llevaba todo este proceso de expropiaciones, los dos primeros proyectos tardarán en ejecutarse, pero el Campo del Príncipe se ejecuta muy rápidamente, porque no hay nada que expropiar. Eh, Inmediatamente se obtiene en la ciudad algo que la sociedad castellana desea, un espacio para las celebraciones, ¿no? Un lugar donde se puedan celebrar corridas de toros, se puedan celebrar torneos, y esta plaza tenía una capacidad suficiente para esto. No se trataba en su concepción de una plaza mayor, para nada. Si la plaza mayor estaba reservada para Birrambla, tenía otras condiciones, ¿verdad? Una plaza estratégicamente situada. Esto era un espacio más para el recreo de los ciudadanos. Bien, esta imagen, bueno, le choca un poco con la descripción que voy a hacer ahora. Es una imagen anterior a la rehabilitación del edificio, ¿vale? Esta es una imagen, claro, es del año 99. Hoy en día tenemos unos medios, ¿verdad? Yo a mis alumnos cuando les explico, dice, bueno, ¿quieres ver una fotografía aérea? Te metes en Google Earth y la obtienes, pero antes había que contratar una avioneta que diera una vuelta y echara fotos. Y esta es una fotografía tomada con avioneta en ese momento, ¿no? Fíjense, en julio de 1513 se decide urbanizar el ejido del antiguo cementerio y para ello se proyecta una plaza rectangular de 120 por 180 varas, es decir, unos 100 o 150 metros. Claro, esa plaza que vemos hoy en día no es rectangular, ¿verdad? Pero fácilmente se puede adivinar el perímetro original de la plaza, ¿verdad? Me voy a girar un momento. Ven perfectamente aquí, llegaba hasta aquí aproximadamente y volvía por esta parte. No vamos a entrar a analizar la evolución de la plaza porque no es objeto de esta tarde, de este rato, pero bueno, le avanzo que hay un momento en el que ese espacio deja de ya de tener esa función como espacio celebrativo y se empieza a incorporar la naturaleza en el espacio público de la ciudad, se incorporan monumentos, ¿verdad? Entonces aparece el Cristo de los Favores. El Cristo de los Favores tenía unos farolillos que había que mantener. Y entonces la parroquia, el aceite, para poder comprar el aceite, plantea la posibilidad de construir un pequeño huerto en un lateral de la plaza y con el producto del huerto comprar el aceite para mantener, bueno, ese huerto con el tiempo se privatiza y bueno, ya sabemos todo lo que pasan con estas cosas y al final tenemos una plaza poligonal, pero que realmente esconde una plaza grande, rectangular, que está, hay que verla desde la altura, ¿no? Bien, esta plaza que se construye en 1513 se plantea con edificios de una escala media, destinada no a la nobleza ya ha tenido tiempo en todas estas décadas anteriores, en estos años, de ocupar y construir sus palacios, ¿verdad? En las zonas preferentes de la ciudad. Este espacio se estructura o se organiza pensando principalmente en los comerciantes de la ciudad, en una clase social que tiene un cierto poder económico. Para la construcción de los edificios se crearon una de las primeras ordenanzas edificatorias de la ciudad, que regulaba, por ejemplo, aspectos como los plazos de construcción. Tenían que construir las casas en un plazo determinado porque si no los solares volvían al ayuntamiento.
la forma en que se debían de construir, se definía incluso el tipo de cimentación, el tipo de revestimiento y en algún caso incluso el programa organizativo de las viviendas, ¿no? ¿Qué habitaciones son las que tenían que dar a la fachada, ¿no? Bueno, respecto a los solares, el mejor de ellos, sin duda, era el que se situaba en el lado más alto de la plaza, ¿verdad? Justo donde hoy en día está la Escuela de Arquitectura y luego anteriormente Hospital Militar. Eh, Voy a hacer como un spoiler, pero ya que tengo la imagen, esta es la casa de la que voy a hablar a continuación, ¿vale? El origen un poco de todo. Bien, este espacio era singular dentro de la configuración de la plaza porque era el solar de mayor dimensión y eso hacía que pudiera tener un jardín. Entonces, no estamos hablando de casas, no son palacios, son casas patios, las casas más modestas. Pero el tener un jardín era algo síntoma también de importancia social en este tiempo. De hecho, luego veremos cómo la familia Mendoza transforma esta edificación y el jardín para ellos es muy importante. Eh, Todos conocemos algunos palacios singulares de la ciudad, los principales, ¿no? El Marqués de Cartagena, Palacio de las Vargas, son palacios que tienen un jardín, tienen ese privilegio y tienen una escala un poquito mayor. Bueno, este solar fue asignado a un banquero genovés, afincado en Granada, Esteban Centurión, un personaje influyente en los negocios de la ciudad en el primer tercio del siglo XVI y en sus gobernantes. Regentaba una oficina en la lonja, justo aquí enfrente, incluso prestaba dinero al cabildo. En fin, tenía una posición de privilegio, ¿verdad? No nos extraña que consiguiera el mejor solar de la plaza. Bien. Bueno, estas imágenes, evidentemente la casa de Centurión ha llegado hasta nosotros muy transformada, pero a nivel arqueológico sí se pudieron localizar algunos elementos de esa construcción y tipológicamente se reconocen los volúmenes del edificio, como ahora veremos, ¿no? Pero bueno, ahí en esas imágenes, por ejemplo, aparecen algunas portadas, aparecen solerías originales de la casa, la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha es la bóveda del aljibe del segundo patio. Bien, como digo, la casa no era un palacio, sino que se trataba de una cómoda casa-patio de mediana escala de 2 plantas de altura, distribuida en torno a 2 patios interiores. El primero de ellos, dando más próximo a la plaza, estaba destinado a albergar las estancias principales y el segundo estaba destinado a la dependencia de los sirvientes, que era donde estaba el aljibe. Contaba con un amplio jardín hacia el que daba la fachada lateral de la casa. Aproximadamente la huella de la casa era en torno a 17 por 27 metros, con uno de los testeros, lógicamente, haciendo fachada en la propia plaza. Y contaba con este gran aljibe, que era también un síntoma de distinción, ¿no? Es decir, no todas las casas tenían este privilegio. Lo habitual era que tuvieran una pequeña tinaja o algo parecido, pero aquí, en cambio, se plantea porque tenía o disponía de un tomadero de agua propio. Bueno, en las excavaciones practicadas en el ámbito de la casa aparecieron algunas de las estancias, como han podido ver, enmascaradas por las edificaciones posteriores, y apareció alguna cerámica asociada al primer tercio del siglo XVI, localizándose algunas piezas procedentes de la ciudad italiana de Faenza. Bien, tras el fallecimiento de Esteban Centurión en 1540, adquirió la casa del campo del príncipe Juan Hurtado de Mendoza, nieto de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, el Gran Tendilla. Juan Hurtado de Mendoza, capitán general de galeras en el Mediterráneo, falleció trágicamente en la bahía de la Herradura durante una fuerte tormenta en 1562 y fue por tanto su hijo Bernardino de Mendoza y Cárdenas quien finalizó la obra de construcción del edificio. El interés por la casa del Campo del Príncipe evidentemente no residía tanto en la estructura edificatoria existente, sino en la posibilidad de poder ampliar la construcción de Centurión hacia los jardines que la casa poseía, de tal manera que se podía plantear un proyecto de palacio sin esa restricción tan importante que en el centro de la ciudad ponía el parcelario de la Medina musulmana, donde los palacios se ajustaban a una parcela irregular, buscaban la regularidad
a través de la formación de un patio con una geometría más o menos reconocible, cuadrada, tal, pero lo que ocultaban las crujías solía ser un perímetro muy, muy desigual, muy irregular, ¿no? En este caso, bueno, pues el palacio se podía construir sin tener en cuenta esas restricciones del parcelaje, perdón, parcelario geométricamente caprichoso. Bien, como de esta época no hay planos, yo he preparado unos planitos para poder explicar un poco cómo funcionaba esta casa, ¿vale? Y bueno, ahí están viendo más o menos, no sabemos la manzana cómo era realmente, tenemos la referencia de Vico, que bueno, sabemos que era un poco de aquella manera, ¿verdad? Y en la planta de la casa lo que he marcado en un tono un poco más oscuro es la casa de Centurión, para que vean cómo la casa no se demuele, la casa se aprovecha, lógicamente, se aprovecha como un ala del nuevo palacio, ¿no? Lógicamente, en esas crujías más estrechas y más incómodas se establecería el servicio de la casa, ¿verdad? Y en las nuevas crujías más amplias se instalarían las dependencias del palacio y la nueva escalera. Lógicamente, el palacio precisaba de una nueva escalera. Bueno, el resultado fue la creación de un palacio de estructura compleja en el que se introducían algunas innovaciones tipológicas que quiero resaltar. Bueno, la primera de ellas es la reutilización de la edificación preexistente incorporándola al programa habitacional del nuevo edificio. Esto tampoco nos extraña tanto en el sentido de que es habitual, ¿verdad? Granada, la reutilización de los edificios y cómo dentro de un palacio pues te encuentras una estructura de una casa nazarí y cosas parecidas. Bueno, pues esto es la solución que aquí se utiliza de una manera muy clara. Por otro lugar, la graduación del uso de las estancias en función de su escala, ¿verdad? Como las habitaciones más pequeñas se dejan para esos usos un poco más incómodos de servicio y, lógicamente, las nuevas crujías se utilizan para las nuevas salas. Y hay una tercera cuestión que no sé si les llama la atención, pero un palacio con un patio porticado en sus cuatro lados, pero si ven, falta una crujía, ¿verdad? Ahí tenemos crujías habitacionales en tres de ellas, pero aquí, en cambio, no se construye nada. No se construye nada porque se concibe como una logia abierta hacia el jardín, ¿no? Por esa importancia y esa relevancia que tienen los jardines en los palacios de este momento. Abajo se disfruta del jardín desde el propio patio y arriba se configura una especie de terraza mirador magnífica con unas vistas hacia la sierra, ¿verdad? Completamente nevada. Perdón, que he ido para atrás. Bueno, en la imagen anterior una recreación de los alzados, pero pudo ser algo parecido a esto, ¿verdad? Este podría ser el alzado hacia el Campo del Príncipe. Evidentemente tendría una portada blasonada que seguramente desmontarían cuando el edificio pasó a manos del arzobispado. Y en la parte posterior, bueno, pues esa logia de doble altura que, bueno, pierde el cuerpo superior con el paso del tiempo, pero se mantiene como terraza pues hasta nuestros días. Aquí aparece alguna imagen más de ese momento constructivo. Pueden ver en la imagen de la izquierda la cimentación del patio, es decir, eran conscientes, ¿verdad?, donde estaban construyendo, sabían que estaban sobre el cementerio. En la imagen central es justo ese espacio de logia y en la imagen de la derecha, bueno, pues un detalle constructivo del apoyo de la arcada sobre el capitel. Bien, en la fachada se ubicó un amplio zaguán que daba acceso a las caballerizas. La portada actual, como he comentado, no se corresponde con la del palacio porque se tuvo que desmontar en el siglo XVIII, al menos en la parte decorativa. Y desde el zaguán, a través de un distribuidor donde había una escalinata, se accedía al patio renacentista situado en Recodo y a una altura mayor. Bien, sobre el zaguán se situó el salón principal de la casa, con un balcón hacia la plaza cubierto con una armadura ochavada de limas mohamares. Bajo la armadura se situó un friso de estuco con decoración plateresca que incluye la heráldica de los Mendoza y sus alianzas familiares. Y en las galerías del patio se construyeron con estilizadas columnas toscanas de mármol blanco sobre pedestales de piedra de Sierra Elvira y bóvedas de crucería de ladrillo. El piso alto repite el mismo esquema, solo que los arcos están rebajados. Y los forjados de esta época están formados por alfarjes de viga y jaldetas con zapatas decoradas, la mayoría con hojas de acanto y algunas de ellas con la heráldica de la familia Mendoza.
Afortunadamente, todo esto ha llegado hasta nosotros. ¿Cuántas edificaciones se habrán perdido, verdad? Todos estos elementos tan significativos. Bien, al fallecimiento de Bernardino de Mendoza, heredó la casa su hija, Sancha de Mendoza y de la Vega, casada en primeras nupcias con Enrique Portocarrero y vuelta a casar con Francisco Centurión y Córdoba, marqués de Armuña y Estepa. De esta forma, las dos familias que habían sido propietarias del edificio, los Centurión y los Mendoza, emparentaban entre sí, siendo sus sucesores los propietarios del edificio durante los siglos XVII y XVIII. La casa estuvo prácticamente deshabitada desde el fallecimiento de Sancha de Mendoza en 1639, ya que la familia se trasladó a vivir a Estepa, y el último propietario particular que tuvo el edificio, descendiente del linaje de los Mendoza Centurión, fue el almirante de Aragón. Sí aparece, ¿verdad?, en alguna referencia. Bueno, se refiere a este señor, Joaquín Antonio Palafox Centurión, marqués de Ariza, que en 1774 vendió el palacio al arzobispado de Granada, que por entonces buscaba un edificio con la capacidad suficiente para poder trasladar el insalubre Hospital de Santa Ana. Saben ustedes que en Plaza Nueva, enfrente de la Chancillería, en las proximidades de Santa Ana, allí estaba el hospital, un lugar realmente incómodo para poder tener allí a los enfermos. Bien, en Granada, la Iglesia había desarrollado una red asistencial que se extendía por diversas comarcas, llegando a ostentar un total de 25 hospitales en funcionamiento. Uno de ellos era este Hospital Mayor de la Encarnación, también se conocía como Hospital de Santa Ana por estar emplazado junto a la iglesia, y también se conocía como Hospital del Arzobispado o del Arzobispo por haber sido fundado en 1492 por Fray Hernando de Talavera. El edificio que ocupaba este hospital en Plaza Nueva carecía de las condiciones idóneas para un establecimiento sanitario, ya que a la estrechez de sus espacios se unía una falta de soleamiento y la humedad que proporcionaba la presencia del río. Bien, en 1774 el arzobispado compró el palacio del almirante de Aragón en el Campo del Príncipe con el objeto de trasladar allí este hospital, ampliando el edificio mediante la construcción de un ala de convalecientes. Aquí tenemos esta representación del plano de Dalmau de 1796, donde nos regala esta imagen estupenda del edificio, ¿verdad? Donde, como pueden ver, le ha crecido una patilla hacia atrás, ¿no? Que es esta parte de aquí, que es ese ala de convalecientes. Y además, como la obra está recientemente inaugurada, pues dibuja o representa la capilla del hospital, los patios de la casa de Centurión, un poco desvirtuado, y el jardín posterior. Bien, el arzobispo estaba muy orgulloso, ¿no?, con este cambio, y de hecho en alguna documentación él describe las obras practicadas. Dice, se ha construido capilla, convalecencia de que carecía la antigua, lavaderos, galerías, baños, pilares de agua continua y todas las oficinas convenientes a un grande hospital, pudiendo asegurarse sin exageración que en su sitio y acomodos es el mejor de Andalucía y está ya en uso desde el 25 de septiembre del año 1778, día en que preparadas ya todas las cosas necesarias se verificó la traslación de la hospitalidad con el posible aparato y con gran beneficio, aplauso y complacencia del público. Aquí tengo yo un poco que desmentir al arzobispo porque no era el mejor de Andalucía. Sin duda el mejor de Andalucía, o uno de los mejores en ese momento, era el Hospital de San Juan de Dios, que se acaba de reformar completamente y el cual conozco muy bien. Bien, esta sería un poco la imagen y como pueden ver en la fachada principal han ocurrido cosas, ¿no? Ahora aparece una especie de torre que seguramente albergó un campanario y esa es la imagen de la nueva capilla. La capilla se construye precisamente en la fachada. La sección de la derecha está realizada justo por ahí. Bien, tanto la obra llevada a cabo en el edificio como el cambio de uso al que fue sometido revelan también una indudable concepción práctica de la arquitectura en aquel momento que se puso de manifiesto en la reutilización de un edificio existente mediante su rehabilitación y su ampliación. Claro, hay que entender también el contexto de la época. Esto incluso a nivel de elementos materiales a veces nos volvemos locos, pero un ladrillo no se tiraba nunca. Un ladrillo se reutilizaba y a veces donde no espera uno encontrar un ladrillo con un tamaño, una pieza que no debe estar ahí, pues aparecen, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido, llevado a la escala del edificio completo. Bien, el cambio además supuso la evolución tipológica del edificio original, que pasó de ser un palacio renacentista a ser un equipamiento del tipo hospital, le hace
hospital cuartel, es decir, permite albergar, ¿verdad?, una comunidad de personas mayor. Bien, bueno, aquí hay algunas imágenes actuales de la fachada de la capilla. Entre el conjunto de obras proyectadas se encontraban dos actuaciones singulares. La primera de ellas consistió en la demolición parcial del cuerpo de fachada precisamente para poder construir la capilla que están viendo, con acceso además directo desde la plaza. La segunda supuso la ampliación del edificio sobre los terrenos del jardín con la construcción del ala de convalecientes. Resulta significativo que se optase además, ¿verdad?, viendo que al palacio le faltaba una crujía, que no se completara en ese momento esa cuarta crujía, sino que se dispusiera siguiendo la crujía lateral, pero precisamente se hizo para no perder esa cualidad fundamental de ese edificio, que era la relación entre el patio y el jardín, aparte de que se mantenía o favorecía el soleamiento y la ventilación de esas salas. Las nuevas construcciones realizadas destacan también por el empleo de las técnicas constructivas y los recursos estilísticos de su tiempo, integrando así elementos barrocos en un espacio claramente renacentista, con un resultado armónico y elegante. En la nueva galería se utilizaron columnas sin pedestal y como apoyo interior de la crujía se utilizaron pilastras en lugar de muros para poder abrir grandes ventanas para la ventilación de esa estancia. Se utilizaron bóvedas semiesféricas de ladrillo, ya no eran de crucería, y la nervadura se fingió con yesos, recreando ménsula y decoraciones figurativas. En la nueva estructura vertical de la capilla se emplearon muros y pilastras de ladrillo que recibían el empuje de la bóveda semiesférica realizada con ladrillo y yeso. Respecto a la decoración de los elementos, se empleó pintura al fresco para realizar los zócalos fingidos de la capilla, para decorar las bóvedas de la nueva galería de convaleciente y para pintar las bóvedas de crucería. Incluso, bueno, se pudieron localizar los números de las camas, como pueden ver ahí, ¿no? Imagino que se conservarían durante la obra y quedarían tapados, y a la derecha aparece el arranque, ¿no?, de esta nervadura en la parte del ala de convalecientes. Bien, respecto al exterior del edificio, bueno, pues se construyó una fachada nueva en ladrillo, como han visto, disponiendo de una sencilla portada de acceso, realizada en piedra de Sierra Elvira, blasonada con el escudo de los Mendoza. Es curioso, ¿no? Ya los Mendoza venden el edificio, se deshacen de él, pero ahí sigue apareciendo su escudo. Probablemente nos lleva a pensar que el marqués de Ariza, tras la venta del inmueble, quiso perpetuar de alguna forma la memoria de la familia en el edificio, ya que el blasón de la portada se lo llevaba a otro lugar y, bueno, pues seguramente costearía parte de la obra de la capilla o algo parecido, ¿no? Bueno, el edificio fue ocupado por el hospital en 1778, manteniendo su uso con una capacidad de 150 camas hasta 1835, año en que tuvo que cerrar sus puertas. La epidemia de cólera que azotó Andalucía entre 1833 y 1834 supuso un incremento excesivo en los gastos del hospital debido al gran número de enfermos que tuvo que atender. En estos 2 años fallecieron en el hospital 259 enfermos, cerrando sus puertas definitivamente en 1835. Desde el cierre del hospital, el edificio del Campo del Príncipe también es significativo, ¿no? La fecha 1835 pasan muchas cosas en la ciudad con la desamortización y hay muchos religiosos que no saben dónde terminar y son ocupas de este edificio, organizado de alguna forma por los capellanes de la iglesia de San Cecilio, que eran los responsables de la celebración de los oficios en el hospital. Y durante una serie de años, bueno, pues esta es la situación del edificio, ocupado por una serie de personas que conviven en él. Incluso en ese tiempo hubo una pequeña escuela eh, gratuita de la parroquia de San Cecilio, que mantuvo su funcionamiento pues prácticamente hasta finales de la década de los 40. Este uso esporádico y un poco desordenado permitió, por ejemplo, que el edificio pues no cayera en una ruina completa, como había ocurrido con otros edificios religiosos que se habían dejado un poco más abandonados, ¿no? Bien, en julio de 1849 se produjo el desalojo completo del edificio, incluido esa escuela elemental gratuita, por haber cedido el cabildo eclesiástico a instrucción pública todo el inmueble para la instalación en él de la Escuela Normal de Maestros. Encontramos que en 1849 este edificio ya es un edificio universitario. Luego pierde el uso, pero luego lo recupera, ¿no? Bien, la Escuela Normal de Maestros
había sido creada en septiembre de 1846 como Escuela Normal Seminario de Maestros de Instrucción Primaria de la provincia de Granada, ubicando su sede en primer lugar en la calle Cárcel Baja frente a la iglesia del Santo Ángel. Un real decreto de 30 de marzo de 1849 lo convirtió en Escuela Normal Superior de Maestros y había que buscar unas instalaciones que fueran dignas. El edificio del Campo del Príncipe, lógicamente, reunía las mejores condiciones para acoger al nuevo centro universitario, ya que contaba con la amplitud suficiente para cubrir la demanda de espacios que se requerían y además disponía de un patio y una huerta donde poder hacer las prácticas de agricultura. El proyecto de adecuación del edificio fue redactado el 31 de julio por el arquitecto Juan Punneire. En ese momento él era arquitecto responsable de las obras de la Diputación y de la universidad. Se desconoce el contenido de esas obras, pero teniendo en cuenta que en septiembre ya estaban allí los alumnos, pues en 2 meses se harían algunas particiones y poca cosa más. Bien, como he dicho anteriormente, la desamortización afectó a numerosos edificios religiosos que quedaron sin uso a partir de entonces. Y estos grandes equipamientos de la ciudad pues corrieron distintas suertes. Algunos, como el de San Agustín o Capuchinas, pues fueron demolidos y en su lugar se construyeron nuevas plazas y mercados, ¿verdad? Y en otros casos, pues fueron reutilizados por la propia administración del Estado. Por ejemplo, en el caso del exconvento de San Francisco Casagrande, en la calle San Matías, pues fue adaptado parcialmente como sede de la Capitanía General a partir de 1844, pero en ese edificio además estaban las oficinas de correo, había otra serie de oficinas también de, creo que de Hacienda, y luego con el tiempo ya se quedan con el edificio completo. Pero en este momento que la Capitanía está instalada aquí, decide replantear la reorganización de los edificios militares y la Comandancia de Obras encarga este plano. Este plano se le encarga al maestro de obras, Antonio López Lara, y se le pide que sobre la base del plano de Dalmau de 1796 ubique todos los edificios militares. En color azul, voy a hacer un detalle de ese plano, en color azul representa los edificios que son propiedad del Ministerio de la Guerra en ese momento, y en color naranja los edificios que estaban ocupados por distintos usos militares y otros que podían ser susceptibles de ser utilizados. Aparece una pequeña leyenda entre los sombreados en azul, pues aparecen solamente 6, que son el cuartel de Infantería del Triunfo, el antiguo convento de la Merced, el cuartel de Caballería de San Jerónimo, el cuartel de la Compañía de Infantería, que es una parte demolida junto a la Facultad de Derecho, entre la iglesia de San Justo Pastor y la facultad, ese patio que allí hay, el cuartel de Caballería de Vivataubín, la casa cuartel del cuadro de la reserva en el Campo del Príncipe, es decir, en el Campo del Príncipe, no en este edificio, pero justo al lado. Conocen la calle Cuartelillo, ¿verdad? Que está justo allí. Bueno, ahí había un cuartel que era propiedad militar. Y luego un almacén de pólvora que había detrás de la ermita de San Miguel Alto. En color naranja, es decir, edificios ocupados por los militares, aunque tenían alguna representación, pues el edificio del Carmen, lo que es el actual ayuntamiento, San Francisco Casa Grande, el convento de la Victoria y el convento de San Francisco de la Alhambra. Y nada más. El resto de edificios que aparecen marcados en color naranja o espacios eran lugares donde los militares se podían instalar, como la Plaza de Toros o el propio Palacio de Carlos V. Bueno, les muestro esto porque en esta especie de tablero de juego destacan 2 edificios distantes entre sí, pero de gran interés en la reorganización de la estructura cuartelaria de la ciudad. Uno de ellos, el que ven situado en el círculo en la parte superior, es el cuartel de la compañía instalado en la Casa de Comunidad de los Jesuitas en el antiguo Colegio de San Pablo junto a la universidad. Y el otro, que ni siquiera aparece marcado, lo que aparece en azul en la casa del cuartel, lo que era el cuartelillo de milicias, pero el edificio del Hospital de la Encarnación no aparece como susceptible de ser utilizado, pero francamente es el edificio de la escuela normal, que desde el primer momento los militares se fijan en él, sobre todo por la proximidad con el cuartelillo. De hecho, ya el 11 de febrero de 1857, el cuerpo de ingenieros practica un primer reconocimiento del edificio de la escuela normal, observándose que reunían a unas condiciones excelentes para el establecimiento de un cuartel. Claro, un espacio en comparación con el otro, ¿no? Metido entre edificación en el centro de la ciudad, disponer aquí de un cuartel a las afueras, pues siempre era algo muy favorable. Y esto motivó que se pusieran de acuerdo la capitanía con la universidad para plantear un acuerdo de permuta
ese mismo año de tal forma el cuartel de la compañía saliera del ámbito del edificio universitario, ¿verdad? Trasladándose al edificio del Campo del Príncipe. La permuta se firmó en 1861 con una única condición: que la universidad previamente tenía que encontrar un lugar adecuado para poder trasladar a la escuela normal. Y ahí empezaron los problemas. Perdón, me he adelantado con la imagen. Ahí empezaron los problemas porque la universidad trató de encontrar un edificio digno para trasladar a la escuela normal y no lo encontró. Y pasaron los años y esto generó unas ciertas tensiones con los militares que incluso llegaron a bloquear el presupuesto para mantenimiento del edificio, de tal forma que la tapia de la escuela normal se llegó a arruinar en 1864 por falta de mantenimiento. Ante esta situación, en octubre de 1865, el capitán general y el gobernador civil de la provincia instaron al rector de la universidad a desalojar el edificio inmediatamente, con el pretexto de instalar en él un hospital provisional de coléricos ante el temor de que pudiera desarrollarse una epidemia en la ciudad. Ante esta situación, pues la escuela normal no tuvo más remedio que salir inmediatamente de allí y al no tener dónde meterse, le habilitaron el claustro de Santo Domingo con unas telas para poder separar las clases y que pudieran estar allí provisionalmente. Bien, desde 1860 los ingenieros militares venían trabajando ya en un proyecto para convertir el antiguo hospital de Santa Ana en un hospital militar moderno. Vieron, en cambio, que no era fácil, que las crujías eran estrechas, que el edificio no tenía la capacidad que ellos pensaban y después de la batalla, de la pelea que tenían con la universidad por conseguirlo, incluso llegaron a plantear la posibilidad de hacer un hospital militar nuevo en la era de Cristo, detrás de la ermita de San Isidro, pero esa operación se desechó por el alto coste. Finalmente optaron por la rehabilitación y la ampliación del edificio del Campo del Príncipe y estando ultimándose en la redacción del proyecto de obras, en diciembre de ese año ocurre, bueno, pues un desafortunado suceso, y es que se incendia parte del Hospital de San Juan de Dios, precisamente donde estaban las salas de enfermería de los militares, con lo cual hay que reubicarlos en cualquier sitio y teniendo ya el edificio en sus manos, lo que deciden es trasladarlo allí inmediatamente. Y para eso se hicieron unas pequeñas obras, unas obras menores, simplemente pues, de abrir nuevas ventanas y algo parecido. Y desde ese momento el edificio ya se convirtió, de hecho, en un hospital militar. Este plano que están viendo, un plano del Archivo Militar de Segovia, bueno, esta otra evolución que hemos tenido. Ahora las cámaras digitales hacen unas fotografías extraordinarias, pero esto se hizo con una cámara del año 2000 que era de 2 megapíxeles y no me permite ampliar mucho más, a no ser que coja un detalle como este, ¿no? Donde podemos ver precisamente la casa de Esteban Centurión, cómo llegó hasta este momento prácticamente intacta, ¿no? Bueno, en 1866, en enero, los militares redactan este levantamiento donde, si se fijan en la imagen del alzado, aparecen una serie de huecos, bueno, no se ve muy bien, lo siento, marcados de color amarillo, que son las intervenciones que han hecho para adecuar el edificio en ese corto periodo de tiempo. Bien, vuelvo atrás. Disculpen. Sabía que me iba a liar con una cosa y con la otra. Bueno, lo importante es que en este levantamiento realmente lo que se muestra es la escuela normal, pero la escuela normal no había realizado grandes cambios, con lo cual realmente lo que estamos viendo es un plano del Hospital de la Encarnación, ¿no? Donde vemos la importancia además de los jardines, de los patios, la presencia de la capilla y la configuración. Fíjense cómo en este momento en planta baja se ha decidido cerrar la galería que daba al jardín, ¿verdad? Parece completamente tapiada. Bien, em, las obras realizadas a principios de 1866 permitieron utilizar el edificio como hospital con una cierta comodidad, con una capacidad para unos 130 enfermos, aunque la estrechez de su estancia hizo que inmediatamente se pensara en la posibilidad de aumentar el edificio y lógicamente esto se haría a costa de sacrificar los jardines, ¿verdad? Y la zona de jardines y huertas. A partir del programa de necesidades elaborado por el Cuerpo de Sanidad Militar, la Comandancia de Ingenieros redactó un proyecto de ampliación y reforma del edificio con fecha 1 de mayo del 68. El proyecto firmado, aquí vamos a ver ahora una serie de técnicos que no ninguno es arquitecto, todos son ingenieros militares, lo lógico en este momento, ¿no? Y en este caso está firmado por el teniente coronel de ingenieros Francisco Arajol y Solá,
y llevaba por título Anteproyecto de ensanche del Hospital Militar del Príncipe Alfonso para hacerlo capaz de admitir cómoda y convenientemente 220 enfermos. Realmente no es que se fuera a ampliar de 130 a 220, sino es que la ampliación eran 220 camas más. ¿Y eso cómo se hacía? Como pueden ver en el plano, se hacía a costa de construir esos dos pabellones paralelos, ¿verdad? Este y el otro. Fíjense también en el grafismo de los planos, porque en un plano se resumía todo, en amarillo se representa lo que se demuele, en rojo lo que se construye nuevo, ¿no? Y la idea era poder hacer estas dos pabellones paralelos con la capacidad suficiente en dos plantas para acoger a todas estas camas que se precisaban. Bueno, Arajol era ingeniero militar con una amplia experiencia en trabajos cartográficos y fue destinado a Granada en 1866 para hacerse cargo de tres proyectos importantes. Uno de ellos, la reforma completa de Capitanía, el segundo, el convento de la Merced, y el tercero, el hospital militar. Es decir, que en ese momento la comandancia de ingenieros era un hervidero de trabajo, ¿verdad? Bien, bueno, aparte de esos dos pabellones paralelos, evidentemente hay un cuerpo de enlace que es el que establece la unión con el edificio de Centurión. Y el propio Arajol establece en su proyecto la posibilidad de poderlo acometer en dos fases, diciendo, bueno, pues si no se quiere hacer todo de un golpe, que se haga primero uno de los pabellones y más adelante el siguiente. Y finalmente así se haría, ¿no? Bien, este plano es parecido, pero no es el mismo, porque la obra no se acometieron inmediatamente, entre otras cuestiones porque la comandancia estaba inmersa en dos obras muy importantes para ellos, como eran Capitanía y La Merced. Este nuevo proyecto es de 1868. En este momento, como responsable de la comandancia de ingenieros, tenemos a Ramón Soriano. Ramón Soriano incluso había sido o había actuado en la Alhambra como conservador en un periodo a principios de la década. Una persona que tenía mucha experiencia en edificaciones históricas y entonces él hizo replantear una serie de aspectos del proyecto Barajol y entre ellas estaba la reducción del número de camas, se hizo un cubicaje nuevo, perdón, de las habitaciones y se prefirió reducir en 43 camas y dejarlo únicamente en 177. Bien, sin duda alguna, los cambios que introdujo Soriano en el proyecto del hospital trataban de mejorar esa propuesta de Arajol, principalmente lo concerniente a la habitabilidad de los espacios, y para ello propuso tres líneas de actuaciones: la mejora de los pabellones proyectados, la reforma de la antigua casa de Centurión y el planteamiento de una nueva solución para las cocinas y la relación del edificio con el huerto alto. Si se empieza Las obras empiezan a gravitar hacia este lugar con la idea de poder sustituir las antiguas cocinas del Hospital de la Encarnación por unas cocinas más modernas. Este levantamiento, que se conserva en el Archivo Militar de Madrid, viene acompañado además de unos alzados y unas secciones extraordinarias, ¿no? Como no cabe toda la imagen, lo he separado en dos, pero ahí ven el antes y el después de la propuesta. Y a nivel de secciones, bueno, pues ahí ven con ese criterio, si se fijan que en rojo se dibuja todo lo nuevo que se hace y en amarillo lo que se demuele, pues ven que hay una parte que incide directamente en el edificio de Esteban Centurión que se trata de ampliar lo más posible, eliminando particiones y muros de carga. Bien, la situación política del país tras la Revolución de septiembre del 68 trajo consigo una cierta inestabilidad con sucesivos cambios de gobierno, lo que se tradujo en una paralización en la ejecución de todas las obras militares previstas en todo el país. En el caso del Hospital Militar, las obras proyectadas por Soriano se retrasaron 9 años, ejecutándose tras la restauración borbónica a partir de 1877. Las obras se ejecutaron conforme a las directrices de la Comandancia de Ingenieros, fraccionando las inversiones y acudiendo a las actuaciones más prioritarias. La situación económica no era la de otros momentos. Por poner solo un ejemplo, la ejecución de obras pendientes en Capitanía se tuvo que sufragar con un préstamo de la Junta Administrativa de los Presidios de África. Bien, en este momento se decidió acometer la obra correspondiente al proyecto del hospital, pero solo en parte, recibiendo la aprobación correspondiente en 1877. Los trabajos se limitaron a levantar únicamente el pabellón de fachada, así como la galería de enlace, cumpliéndose así uno de los supuestos establecidos en el proyecto de Arajol de intervención por fases. Bien, bueno, se ejecutó lógicamente con los sistemas constructivos
habituales en la época con estas grandes cerchas que aparecen. No tenemos estos detalles del propio proyecto del hospital militar, están extraídos de otros proyectos redactados en este mismo momento por los mismos técnicos. Bien, en 1888 se plantea por primera vez la necesidad de ampliar el perímetro del hospital, agregando la manzana del cuartelillo. Claro, el cuartel era también de uso militar. Y incorporando la calle intermedia que se conocía como Travesía del Campo del Príncipe. Fue acordado por el ayuntamiento en 1889 bajo el pretexto de no existir servidumbre y ser innecesaria para la circulación pública. Claro, esto no le salió gratis. La Capitanía General cedía un trozo de edificio del cuartelillo que sobresalía e invadía parte del Campo del Príncipe y además tuvo que compensar al ayuntamiento con 433 pesetas, que en la época aquello sería un dinero también. Bien, seguidamente, una vez que ya se amplió el perímetro de la manzana, se proyectó un nuevo edificio, en este caso fechado el proyecto en 1892, redactado por el capitán de ingenieros Guillermo Aubarede y Quirulf, y en este caso la reforma planteada pues, consistía en construir precisamente en la esquina con nuevos pabellones. Claro, en el transcurso de la aprobación de este proyecto, un real decreto de 10 de febrero de 1893 eliminaba la Capitanía General en Granada. Esto fue muy traumático en la ciudad porque de ser una de las principales ciudades en cuestiones militares del país, pues de repente pasa a ser una ciudad de segundo nivel, dependiente de Sevilla. Y esto se traduce, lógicamente, en que todas las inversiones se reducen o desaparecen completamente. Hasta el año 44, que nuevamente la capitanía se vuelve a recuperar. Es muy curioso porque a partir de este momento se hacen muy pocas obras, pero hay muchísima documentación. O sea, hay legajos completos en el Archivo Militar de Segovia donde se estudian soluciones que pasan por infinidad de comisiones. Todo esto es reflejo de que hay tiempo por delante y poco dinero para hacer las cosas, y entonces los proyectos se entretienen más de la cuenta, ¿no? Bueno, de esta forma llegamos a 1909. Bueno, esta imagen es muy interesante, no la hemos comentado, pero fíjense que aquí está lo que realmente se ejecuta de ese proyecto inicial, ¿no? Se ve el pabellón de fachada, claro, la foto está tomada desde atrás, por 1908-1909, se ve el Palace en construcción, se ve ese callejón, ¿verdad? Pasando, que quebraba en la parte trasera, el ala de convalecientes con esa cubierta que bueno, luego los militares desmontaron con esos perros sentados, pero es de las pocas imágenes que tenemos del edificio a lo largo de su historia, ¿no? Bueno, como digo, en 1909 se realizan nuevas obras en el edificio y en este caso ya sí se llevan a cabo esas intervenciones que trataban de ocupar ese espacio agregado y tenemos pocas imágenes, poca planimetría de este momento. Estos son esos edificios que se construyen principalmente porque una Real Orden de 1905 establece que los hospitales militares tienen que tener una consulta quirúrgica para los oficiales y sus familiares. Entonces se construye este edificio que ven aquí, que se conserva, que era una especie de ambulatorio externo que tenía su puerta desde la plaza y que no tenía prácticamente ninguna vinculación con el resto del edificio. Bueno, sabemos todo lo que se construyó en aquel momento por este plano. Este es un plano que se conserva en Segovia. En 1916 se realiza un inventario de todas las instalaciones militares del país. Entonces, bueno, pues se hacen unos levantamientos y aquí vemos cómo el edificio ha ido creciendo, ¿verdad? En este periodo, en torno a 1909 hasta 1916, se ha construido ese pabellón quirúrgico, este otro pabellón, este lateral. Aquí arriba se han ido construyendo unas estufas de desinfección y en esta parte de aquí una zona de quirófanos, ¿vale? Pero de una única planta. Bien, como digo, la recuperación en 1944 de la capitanía pues supuso nuevamente la implantación y la recuperación del plan de proyectos, un plan de proyectos que lógicamente no afecta solo al hospital militar. En este tiempo, bueno, pues por ejemplo se remodela otra vez nuevamente la Capitanía General. Es decir, cuando se entra en el edificio de capitanía y se ven, por ejemplo, esos alicatados, bueno, no alicatados que ya no están, he quitado yo, pero hemos guardado los que hemos podido porque había unos problemas estructurales y hemos tenido que hacer una serie de catas para poder ver qué estaba pasando en este edificio.
Y realmente la Capitanía invierte 3.600.000 pesetas de la época en Granada, el acuartelamiento Cervantes de este momento también, en nuevas instalaciones del parque de automovilismo, en fin, es un momento en el que se llevan a cabo muchas obras en la ciudad. Y en cuanto al hospital, bueno, pues hay que adecuarlo a lo establecido en la ley del seguro obligatorio de enfermedad. Esto implica que, bueno, pues que había que establecer especialidades dentro del edificio y eso necesitaba y precisaba una serie de instalaciones propias. Bueno, en esta imagen ven una fotografía de los años 20. En la parte de la izquierda he marcado el perímetro del edificio y en la parte de la derecha el planeamiento urbanístico de ese momento, del año 49, porque evidentemente el edificio necesitaba seguir creciendo sobre las manzanas colindantes. Bueno, en este tiempo, como digo, hay como dos partes claramente diferenciadas por la circunstancia en que debían desarrollarse los trabajos. Por un lado, se planteó la construcción de nuevos pabellones en las zonas libres de la parcela, es decir, en el patio alto con fachada al callejón del Blanqueo, en el jardín central con fachada a la calle Blanqueo y al patio bajo. En el lugar, ese segundo pabellón del 68 que nunca se construyó se acomete ahora también, pero además de todo eso se decide incorporar la manzana posterior. Entonces el ayuntamiento pues incorpora esta estrategia en el plan de alineaciones y de esa forma se obtiene una planta de edificio completamente rectangular. Bueno, algunas de las imágenes de estos edificios, algunos ya no existen. Por ejemplo, este que ven a la izquierda, ese segundo pabellón proyectado en 1868, que finalmente se construye en este momento. Un edificio que daba a la calle trasera, lo que pasa es que como luego se le incorpora inmediatamente la manzana, pues queda ya como un edificio interior. Y este otro es el de la derecha, el centro de salud actualmente del Campo del Príncipe, que ese sí se conserva tal cual, ¿no? Bien, el proceso de adquisición de las casas de la manzana colindante finalizó en 1952, procediéndose a partir de entonces a construir ese pabellón de 3 plantas que cierra la manzana por detrás y que era el que iba a coger realmente las especialidades del seguro de enfermedad. Esta ampliación finaliza en 1955, es la de mayor superficie realizada en todo el hospital y es un edificio, bueno, pues ya construido con hormigón armado, ¿no? Y junto al ala de convalecientes se cierra el patio, el jardín segundo detrás de convalecientes, con un nuevo edificio que acoge a la cafetería. Bien, en estas condiciones llegamos al 1 de octubre del año 91, donde la prensa recoge la noticia de que el Ministerio de Defensa pretende desmantelar el hospital militar debido a su falta de rentabilidad, porque de sus 400 camas solo tenían en funcionamiento 100 de ellas. El hospital fue cerrado definitivamente el 30 de abril del año 92. El Servicio Andaluz de Salud se quedó, como bien saben, con el pabellón de arriba, el pabellón de enfermedades infecciosas, inaugurado en el 51, donde instalaría un centro de salud. Y la universidad, por su parte, se interesó por el resto del edificio, adquiriéndolo finalmente en octubre de 1994 por 360 millones de pesetas para sede de la Escuela de Arquitectura, que llevaba un año funcionando de forma itinerante por distintos edificios universitarios de la ciudad. Bien, a partir de aquí, la historia del edificio, por ser más reciente, es más conocida por todos. La universidad lo primero que hizo fue acometer una serie de obras inmediatamente para poder trasladar allí a los alumnos de la Escuela de Arquitectura, mientras se fraguaba un futuro proyecto de rehabilitación integral que evidentemente requería cierto tiempo. Los arquitectos encargados de la adecuación de los espacios fueron Luis Ceres Frías y Francisco Álvarez Puerto, y además amablemente me cedieron todas las fotografías, croquis, planos que tenían de su intervención. Bueno, aquí ven ese proceso de demolición de algunos de estos edificios con la idea de liberar un espacio interior, ¿no? Las obras consistieron precisamente en la demolición del pabellón quirúrgico del año 50 para obtener un amplio patio donde centralizar la docencia y en la adecuación de algunas zonas del edificio. Se habilitaron las salas junto al zaguán como oficinas de secretaría y despachos de profesores. Se rehabilitó el edificio de 1955 destinado al seguro de enfermedad, construyendo esas nuevas escaleras que aparecen en los croquis. Y bueno, en definitiva, esto permitió que nos trasladaran a los alumnos de la escuela que estábamos en aquel momento en el colegio máximo. Además, el traslado se hizo como en mes de marzo, así, se acabó la obra
que estuvieron trabajando en 3 turnos para que fuera lo más rápida posible. Y esta era la primera etapa de la Escuela de Arquitectura. Era un edificio un poco en estado, en algunas partes, casi ruinosa, ¿no? Pero bueno, aquí estuvimos. Bien, con la escuela instalada en el edificio en estas condiciones se convocó el concurso internacional de ideas de 1997, resultando ganador el proyecto de López Cotelo. A partir del año 99 se realizó toda esta fase de estudios previos en la que se enmarca este estudio, y en el año 2000 el arquitecto recibió el encargo del Ministerio de Fomento y de la Universidad de Granada para acometer el proyecto de ejecución. Las obras comenzaron en 2005, se paralizaron durante 3 años por un proyecto modificado que hubo que redactar y finalmente concluyeron en 2014 con un presupuesto total de 17 millones de euros y una superficie de actuación de unos 13.000 metros cuadrados. Bien, este es el resultado de la obra. No sé si no conocen el edificio, les sugiero que pasen un día, que entren a visitarlo, porque es un edificio además muy amable, que agrada mucho el poder pasear por aquí. Bien, un poco ya por concluir, bueno, por primera vez en la historia del edificio se proyecta con esta intervención una actuación integral que plantea la rehabilitación de esas edificaciones antiguas y reestructura los pabellones construidos a lo largo del siglo XX. El complejo de edificios que constituían el antiguo hospital, como se ha visto anteriormente, no era sino el resultado de la agregación de distintos pabellones, muchas veces sin conexión entre ellos, salvo por el patio, y ese era uno de los retos de este proyecto, ¿no? El poder hacer un nuevo anillo de circulaciones que garantizara los recorridos interiores. Me gusta terminar siempre con esa imagen donde se ve la secuencia, ¿verdad?, de la evolución del alzado del edificio a lo largo del tiempo. Bueno, sin duda, el resultado de la intervención realizada en la puesta en valor de la parte histórica del edificio, integrándolo de forma coherente en un edificio mayor donde se alcanza la integridad de sus partes gracias a la relación que se establece entre ellas. La rehabilitación del edificio en los últimos años por parte de la universidad cierra este ajetreado periodo, ¿verdad?, que de 5 siglos que hemos visto, comenzando ahora una etapa que se augura estable y llena de prosperidad y que garantiza su permanencia en el tiempo y su transmisión a generaciones futuras. ¿Vale? Bueno, lo dejo aquí porque creo que me he extendido en el tiempo y nada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena, Fernando, por tu trabajo. Bueno, como siempre, si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrimos un breve periodo de debate por si alguien quiere comentar algo. Desde luego, si lo conocen el edificio, bueno, la universidad convoca con cierta periodicidad visitas guiadas al edificio, con lo cual, si no lo conocen, pueden estar atentos a las redes sociales porque se producen visitas con bastante periodicidad, ¿no? Sí, también. Sí, a patrimonio, sí, efectivamente. Quizá abruma un poco contar toda la historia así de golpe, ¿eh? Y siento que haya sido así, pero bueno, también es un reflejo un poco de la complejidad del edificio y un edificio muy agradecido, porque tuvimos la suerte de poder conocerlo a fondo a través de tanto uso, ¿verdad? La investigación se fue diversificando y bueno, yo creo que alcanzamos al final un conocimiento bastante grande de lo que había pasado en él. Sí, yo he hablado antes de tu condición de biógrafo de edificio y está bien porque no se trata de hacer meras biografías sin mayor repercusión sobre su posibilidad de transformación, pero es cierto que, de cierto modo, gracias a ese trabajo, también a la pupila de un arquitecto, que es un maestro como Víctor López Cotelo, yo creo que todo eso es reconocible. O sea, el valor del edificio es que todos esos estratos, toda esa sucesión de contemporaneidades están presentes. Y además, en todo momento se puede detectar un estrato contemporáneo. Y yo creo que ese es el valor de la transformación. No estamos hablando de relatos simplemente para crear bueno, una historia del edificio, sino además detectamos sus posibilidades de crecimiento, ¿no? Yo creo que ese es el valor Sí, sí. de tu trabajo en el que supongo que te sientes enormemente honrado, ¿no? Porque al final el resultado es un poco consecuencia de todo eso. Sí, bueno, no fue sencillo, pero es de los trabajos, ¿no? Yo creo que hemos realizado más de 40 investigaciones de este tipo en edificios patrimoniales de la ciudad
y este sin duda es el más gratificante, ¿no? Por todo lo que supuso, ¿no? También a nivel personal, bueno, de poder publicar esto, de luego incluso mi propia tesis, una metodología sobre la realización de este tipo de trabajo, en fin, que le debo mucho Haber estudiado a ahí este trabajo, claro, sí, 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 todo tremendo, ¿no? Se efectivamente. junta todo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Antonio. Nada, Fernando, que gracias primero por todo lo que hemos aprendido en general desde tu aportación sobre el edificio. Y yo te quería hacer una pregunta sobre a nivel más personal. De todas esas capas históricas, ¿cuál es la que te parece más interesante a ti como arquitecto? Y también del proyecto de Cotelo, ¿qué espacio es el que más te gusta al final? Solo eso. Mira, me Igual en parece edificios, que claro. la etapa de Palacio Renacentista es fundamental, ¿no? Porque yo creo que es la que garantiza que esto al final se conserve en el tiempo y además se proyecta ese palacio con permitiendo una cierta flexibilidad que luego la hemos visto, que efectivamente eran crujías amplias que hicieron que ese hospital se interesara por él y luego esa vinculación con el paisaje, me parece un palacio único. Hemos tenido ocasión de estudiar, suerte, de estudiar otros palacios, Castillejo, Vargas, Marqueses de Cartagena, pero este es que algo singular, ¿no? Y respecto a la intervención de López Cotelo, la verdad es que lo estábamos comentando antes, porque uno cuando entra allí está viendo un edificio contemporáneo, pero donde la presencia de la historia es continua. Es decir, estás viendo todo el rato esos elementos que él yo creo que ha sabido, porque al final ves que toda la construcción del edificio y la evolución que ha tenido siempre ha sido como episódica, ¿no? Van ocurriendo cosas, es decir, ahora hace falta un pabellón, se construye, no hay como un discurso común, sobre todo en la época de los militares eso se pierde. Y el proyecto de López Cotelo tiene la virtud de establecer un relato que te permite entender, le da coherencia a los espacios, te pasas de la parte de palacio, donde además se ponen en valor muchos elementos que hemos visto, ¿no? La biblioteca, por ejemplo, me parece preciosa, ¿no? Y donde puedes ver, bueno, pues esas zapatas, esos frisos, en fin, es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Sí, y sobre todo que no existe esa especie de obsesión por detectar el, cuál fue el mejor momento del edificio. Probablemente el palacio sea la época más gloriosa de crecimiento y demás, pero el mejor momento es hoy, gracias a eso que dicen, ¿no? Que él ha sabido darle continuidad a Claro. toda esa época histórica. Sí, es que hoy es muy difícil, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una restauración de un edificio patrimonial, dice, bueno, tengo que eliminar alguna, en fin, alguna capa. Esto siempre es el dilema de la restauración, ¿no? Es lo que la hace compleja a la vez que divertida. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo a los alumnos en clase un ejemplo y es que en la Alhambra hoy en día se protege tanto el edificio original como las restauraciones que ha tenido. Y yo por ejemplo, tuvimos la suerte, mis compañeros que están aquí, de intervenir en la Sala de la Barca restaurando una de las torres de los Contreras. Y dice, bueno, esta Torre Balbás lo quería eliminar, hoy son intocables, ¿no? Bueno, pues está un poco, bueno, lo interesante del patrimonio, ¿no? El poder conservar todas estas capas que son las que nos permiten entender la historia que ha tenido real del edificio. Bueno, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues si no, les agradezco mucho su presencia hoy aquí. Por supuesto, Fernando, gracias por tu magisterio, por tu facilidad para hacer los relatos fáciles Bueno. y a todos ustedes por haber elegido estar aquí esta tarde. Muchas gracias.